Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de la entrevista, esta instancia que nos damos para profundizar algunos temas de contingencia, estar también con los personajes que nos interesa y nos detenemos a conversar de los temas que a usted le interesan, y es por eso que hoy está junto a nosotros Ricardo Cifuente, quien es el subsecretario de Desarrollo Regional, que está con una agenda apretada en la zona, pero que se dio tiempo también para estar con nosotros en Antofagasta Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar aquí. Vamos de inmediato a los temas que nos interesan. Acaba de pasar este discurso presidencial donde siempre las regiones se hacen hartas expectativas por los anuncios, pero también esta fue como una instancia más de balance, ¿cierto? Pero muchos quedaron con algún sabor esperando algo más, pero se tocaron temas como la descentralización. Apurar el tema de los intendentes quizá es un paso grande para ir actuando en ello, subsecretario. Desde luego, porque precisamente esto que decía usted al comienzo, que todos esperamos, digamos, del presidente o la presidenta de la República que haga grandes anuncios para todas las regiones, tiene que ver con la imagen que tenemos de un país extremadamente centralista, porque pareciera que todo se resuelve desde Santiago, y en muchos casos es así. Y lo que nosotros buscamos precisamente es dar vuelta a eso y decir, mire, las cosas hay que decidirlas más en regiones que en Santiago, porque ahí es donde están los problemas de verdad, ahí es donde está la gente que ya tiene experiencia, que sabe hacer las cosas. Las regiones han progresado mucho, pero falta ahora un poquito más de libertad y de autonomía, de tal manera de que cosas que se puedan decidir acá en Antofagasta no tengan por qué ser resueltas en Santiago, digamos, eso no tiene sentido. Desde el punto de vista de la eficiencia económica es malo, pero desde el punto de vista de la política, de la capacidad que tengan las y los propios ciudadanos en Antofagasta, en la región en su conjunto, de resolver sus problemas es fundamental. Lo van a hacer mejor, desde luego, que lo que puede hacer un burócrata instalado en una oficina, en cualquier oficina de edificio en Santiago. Bueno, y se busca siempre tener esa autonomía para administrar de mejor manera los recursos, y es una zona productiva que siempre ha demandado más recursos, tener más independencia, y que se ha sentido históricamente postergado. Un norte de Chile que tiene ese sentimiento también. Por supuesto, y ese sentimiento del norte es también el sentimiento que se vive hoy día en el sur. En verdad, Chile en estos 200 años no le ha ido tan mal. No nos podemos quejar, y en estos últimos 40 o 50 años el país ha ido encontrando una vía de desarrollo importante, no sin problemas. Tenemos muchos problemas todavía que solucionar, pero sin embargo, como lo expresan especialistas que saben mucho de estas materias, que han visto experiencias internacionales, Chile no va a ser desarrollado mientras no sea descentralizado. Y descentralizar significa entregar poder desde el Estado central a las entidades locales, municipios y regionales, gobiernos regionales. Bueno, y hablando de municipios, viene también el tema de la nueva ley de plantas municipales. Hace poco estaban anunciando también la Asociación de Municipalidades algún paro, alguna movilización, alguna manifestación, precisamente demandando nuevos recursos, nuevas administraciones, también quedando un poco preocupados después de los anuncios presidenciales. ¿Cuáles son las noticias también de esta nueva ley de plantas municipales y cómo vendría también a mejorar esa gestión? Bueno, nosotros decimos que desde el gobierno de la presidenta Bachelet que tenemos 4 iniciativas fundamentales para descentralizar. Una es la elección del intendente, que ahora se va a llamar gobernador regional. Nosotros esperamos que sea el próximo año la primera vez. Segundo, una ley que le entregue más atribuciones y competencias a esos gobiernos regionales. Tercero, una ley de financiamiento regional que defina claramente cuáles son los presupuestos que van a tener esos gobiernos regionales. Y cuarto, lo más importante, y lo que acabamos de aprobar, el primero de los 4 ya está aprobado, es el fortalecimiento municipal. Porque fíjese que hoy día los municipios en Chile, que según la Constitución son autónomos, para definir su planta municipal tenían que pedirle permiso al presidente de la República. La presidenta Bachelet decidió cortar esto y envió una ley que hace que la arquitectura de la administración municipal hoy día la defina el alcalde y su consejo municipal. Y de ahí es donde se toman las decisiones fundamentales respecto de cuáles son las prioridades de la comuna, en qué unidades va a crear para resolver los problemas ciudadanos. Los problemas de Calama no son los mismos que los de Coyhaique, o los de Arica no son los mismos que los de La Serena. Un municipio de base productiva minera no tiene los mismos problemas ni las mismas necesidades que tiene un municipio de base productiva agrícola, o un urbano que uno rural. Entonces, hoy día, a partir de mañana, esperamos que se publique la ley precisamente, los municipios van a poder estudiar y proponerse a sí mismos nuevas capacidades para emprender
y resolver los problemas de las y los ciudadanos. Subsecretario, se habla que va a beneficiar a 33.000 funcionarios más o menos, muchos de ellos, más de 8.000, son profesionales. ¿En qué beneficia? ¿Va a haber contratos? ¿Van a pasar a una situación distinta? Que es también quizás la gran crítica de lo que ha sido la administración pública y municipal. Desde luego, fíjese usted que cuando usted entra a trabajar a la CONAF o al servicio civil, al registro civil o a cualquier servicio de la administración pública, los profesionales siempre tienen una asignación profesional que implica más o menos un 20, un 22% de su remuneración. Eso los profesionales de las municipalidades no los tenían. A partir de ahora, y cuando la ley esté en vigencia, esos profesionales de los estamentos profesionales de las municipalidades van a poder tener, al igual que los funcionarios del resto del Estado, esa asignación profesional y se van a igualar entonces desde el punto de vista de las remuneraciones. En segundo lugar, los otros funcionarios de la administración, los que están entre el grado 10 y el grado 20, para los que entienden, van a subir también su encasillamiento, van a tener una mejor remuneración porque su escala va a mejorar. Eso nos parecía que era lo central para partir. Un municipio fuerte requiere de profesionalización, requiere de que su administración se adecue, como decíamos delante, a las reales necesidades de la población que le toca administrar. Y eso hasta ahora no ocurría, y con esta ley de fortalecimiento municipal va a comenzar a ocurrir a partir del año 2018, cuando entre en plena ejecución. Con esto se está dando cumplimiento a una agenda de ruta de descentralización. ¿Qué otros aspectos podríamos ver también? Sabemos que la Corfo, por ejemplo, en esta región también está logrando una autonomía para tener una administración distinta de los énfasis donde va a dar su apoyo. ¿Se va a dar eso también en otras áreas para que la gente vaya entendiendo un poco cómo una región o un país se va descentralizando y va teniendo autonomía? Nosotros hemos planteado que la descentralización implica fortalecimiento del municipio y fortalecimiento de los gobiernos regionales. A los gobiernos regionales en tres materias fundamentales. Fomento productivo. Y aquí Antofagasta forma parte de una experiencia piloto que compartimos el año pasado y que vamos a evaluar mañana precisamente en un seminario para ver cómo nos ha ido. Y ahí estamos trabajando con Corfo, con Cercotec y esperamos con otros servicios en los próximos meses y en los próximos años. Pero además se va a crear otra división en el gobierno regional que es una división de infraestructura, donde se van a transferir las competencias del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda, de tal manera que las decisiones que tienen que ver con vivienda, por ejemplo, con la pavimentación de calles, con la instalación de un semáforo, con el transporte público, se tomen en Antofagasta y no se tomen desde Santiago. Lo mismo va a ocurrir en materia de desarrollo social. La pobreza aquí en Antofagasta tiene una dimensión muy característica, que tiene que ver con el tema de los allegados o de los sin vivienda, y por tanto se requiere que este gobierno regional tenga más competencia en materia de formalización de barrios, por ejemplo, de tal manera de poder atender de mejor manera el tema de los campamentos, que en Antofagasta tiene una característica tan típica y que no se presenta de la misma forma en Santiago o en otra ciudad del país. Para eso entonces lo que estamos haciendo es transferir mayores competencias y desde luego también los recursos necesarios para que ese gobierno regional, el de Antofagasta, ahora pueda desarrollar estas materias. Claro que sí. Ahí lo quería llevar precisamente al tema de los campamentos, cuando tenemos quizás por muchos años una casi nula construcción de viviendas sociales. Obvio que la gente empieza a buscar quizás caminos un tanto desesperados para tener el tema de una instalación con una población flotante creciente, con el tema de la inmigración que también ha estado no muy controlada, con una ley que es muy antigua. Se dan todos estos problemas y que tienen que ver y chocan finalmente con la infraestructura. ¿Cuáles son los pasos también para dar mayores competencias a los municipios para que los fondos de desarrollo regional, todos estos fondos que existen actualmente, puedan llegar finalmente a traducirse en elementos de desarrollo, por ejemplo, en infraestructura, en vivienda, en pavimentación, como lo exigen ya los vecinos a esta altura? Por supuesto, primero fortalecer al municipio para que tenga más profesionales y esos profesionales puedan elaborar mejores propuestas técnicas, proyectos, de tal manera de que sean los gobiernos regionales los que transfieran los recursos para que esas propuestas se materialicen. Fíjese que en los últimos 10 años el presupuesto de los gobiernos regionales se ha duplicado, se ha multiplicado por 2, pero todavía tenemos dificultades de gasto en muchos gobiernos regionales porque no tienen la capacidad técnica, ni tampoco los municipios, la experiencia y la capacidad técnica de profesionales y técnicos para desarrollar esos proyectos. Entonces, para partir bien, lo primero que tenemos que hacer es ensanchar la capacidad profesional, de tal manera que cuando comiencen a llegar los nuevos recursos, en conjunto con las nuevas decisiones, tengamos, por ejemplo, proyectos de urbanización adecuados. ¿Cómo resolvemos el problema del agua potable? ¿Cómo resolvemos el problema de la energía en esos barrios
esos barrios se van a quedar ahí o los vamos a tener que mover a otra parte porque ahí donde están no se puede construir. Son decisiones que ya no hay que esperar a que venga alguien iluminado desde Santiago, sino que esas decisiones se puedan tomar en conjunto entre el municipio y el gobierno regional. Ahora, bien, ¿cómo se da también esa sinergia cuando a veces hay posiciones políticas distintas que a veces hace que se entraben muchos de estos proyectos? ¿Cómo se hace, cree usted, para tener la capacidad, la altura de mira, para superar eso e ir en beneficio finalmente de los ciudadanos? ¿Se ha dado un poco en esta ciudad y ha existido algún tipo de gallitos entre las autoridades para ver quién tiene la razón? ¿Cómo actúan ustedes ahí también para mediar y para hacer que se privilegie el sentido de futuro, una mirada de más largo plazo, tomando en cuenta que hay necesidades tan al límite, como lo decía usted, en los campamentos, en los sectores más pobres, en una pobreza que quizás un poco más dura, en una zona donde también hay tantos recursos y parece estar más visible? Claro. Parece un contrasentido, absolutamente. Mire, nosotros creemos que en Chile, si uno mira la experiencia de los gobiernos regionales y las municipalidades, en general se ha desarrollado bastante bien. ¿Por qué se desarrolla bastante bien? En general, siempre hay problemas específicos, yo no lo niego, pero en general usted tiene municipios que tienen una cantidad de recursos enorme, a veces mucho más que el propio gobierno regional. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ley objetiva que distribuye recursos. No se requiere para el funcionamiento de una municipalidad, que tiene el fondo común municipal, una ley propia, digamos, que distribuye los recursos entre todos los municipios del país de manera objetiva. Bueno, eso mismo lo vamos a hacer a nivel regional, de tal manera que independientemente del color del intendente, del gobernador regional o del alcalde, los recursos fluyan, porque hay criterios objetivos que están detrás que han hecho que el legislador tome una decisión de distribución de esos recursos. Esto ocurre normalmente. Ahora, siempre hay dificultades, pero fíjese, yo creo que las dificultades son más bien de carácter técnico que de carácter político, para enfrentar los problemas reales de la gente, digamos. Aquí en Antofagasta yo me acuerdo muy bien del problema de la basura, que todavía está presente, pero hemos ido avanzando en conjunto, el municipio de Antofagasta, el gobierno regional que ha intervenido de muy buena manera con lo de Chaqueta Blanca, financiando nosotros desde la subsecretaría el estudio que está ejecutando el municipio. Bueno, uno dice, ¿por qué no fuimos capaces de resolverlo 2 años antes? Que era la gran pregunta, ¿no? Entonces, es porque yo creo que ahí ha faltado también capacidad técnica en la propia región, de tal manera de poder encontrar la solución antes. No era un problema de recursos, era más bien un problema de cómo éramos capaces de encontrar una buena solución que satisfaga de buena manera las diversas aristas que tiene ese problema de la basura en Antofagasta. Ahora, unir precisamente, usted dice, los esfuerzos, ¿cierto?, tanto gubernamentales, municipales, pero quizás unirlos con la academia y también con el empresariado privado, que aquí explota grandes recursos. ¿Cómo se logra también esa sinergia y ese círculo virtuoso como para que ellos también sean parte? Hoy está el levantamiento del plan Creo, por ejemplo, donde hay también bastantes recursos privados, pero ¿cómo se logra esa sinergia para que eso se traduzca más que en un discurso, un eslogan corporativo, en hechos concretos? Aquí la gente también está un poco aburrida de que por mucho tiempo se prometa, se proyecte una ciudad, pero que no existan logros concretos. Lo mismo sucede en Calama con lo que fue el Calama Plus. Entonces, ¿cuánto de eso, de ese compromiso de los privados también para que se concrete también en hechos reales y donde se dé esa sinergia que usted bien decía entre el gobierno y el municipio, pero también con la participación de quienes están explotando nuestros recursos? Bueno, eso es una cuestión fundamental. En el modelo que estamos implementando, del cual Antofagasta, la región, es una experiencia piloto en Chile, es que los recursos que estamos asignando para el fomento productivo, nosotros esperamos que también esto ocurra en infraestructura, que ocurra también en materia de desarrollo social en el futuro, ahí también intervienen los privados. Y no solo intervienen los privados poniendo algo de recursos, que es bueno que así sea, sino también tomando decisiones en conjunto. Porque resulta que usted tiene, por un lado, la tremenda fuerza que tienen los privados a veces para implementar sus negocios, que van probablemente mucho más rápido incluso que lo que va a la infraestructura pública. Si eso no se coordina bien, ocurre lo que ocurre muchas veces en las ciudades, en que uno va por este lado y el otro va por el otro y se generan inmensos problemas. Por eso que en la nueva ley de transferencia de competencias nosotros creamos un instrumento de planificación que se llama el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que ahora va a ser obligatorio para todos los servicios públicos y por tanto también para el privado. Le vamos a decir, mire, en esta región que tiene toda esta dimensión, que tiene estas características de suelo, que tiene estas disponibilidades de agua, que tiene estas disponibilidades de energía, que tiene esta cantidad de población, bueno, aquí se va a poder hacer esto y no se va a poder hacer esto otro. Y se lo vamos a decir antes, de tal manera que ese plan, que va a ser aprobado en la región,
que va a ser construido por los actores locales, se diga y todo el mundo sepa, mire, ahora tenemos un plan para los próximos 20, 30 años que dice que en tal sector podemos hacer tal cosa, en tal sector podemos hacer otra. Cuando usted encuentra a un empresario privado que tiene ganas de invertir, generar empleo, en fin, lo primero que él quiere es certeza. Decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero hacer en tal lado tal cosa. Instalar una industria de tal característica. Entonces, lo primero que quiere saber él, incluso antes del estudio de impacto ambiental, que es necesario hacerlo, es saber si el plan de ordenamiento territorial le permite en ese sector hacer la inversión que él quiere. Claro que sí. Y si está autorizado puede hacerlo, puede seguir con los estudios. Si no, y el plan le dice, no señor, aquí no se puede, entonces tendrá que ir a otro lugar. Pero eso que sea antes, mirando un plan o conversando con los actores antes de invertir cantidades de recursos en estudios que a veces terminan sirviendo para nada. Sé que va a continuar estos días trabajando acá en la zona. Luego. ¿Y qué más le trae la agenda? ¿Qué otros temas de interés que quizás pudiéramos también Mañana anunciar a los que están trabajando? vamos a estar con el alcalde de Calama, vamos a revisar el plan. Nosotros, la presidenta Bachelet firmó el año pasado un plan especial para Calama que incluye 10 grandes inversiones. Nosotros estamos preocupados de que ese plan marche y nos vamos a reunir entonces con el intendente, con su equipo de trabajo, con el alcalde de Calama, a revisar cómo va el plan, la marcha del plan. Y en segundo lugar, después vamos a tener un seminario muy importante con parlamentarios de la zona y con distintos actores del mundo del fomento productivo, incluidos pequeños productores y medianos productores, para analizar cómo va la experiencia piloto, que partimos en noviembre del año pasado. En esta región se creó una nueva división en el gobierno regional que se llama precisamente División de Fomento Productivo, que lo que hace es tomar la iniciativa, que sea la voz de la región la que defina dónde hay que poner las plata, de la Corfo, de Cercotec, en qué programa, con qué empresarios primero, qué les hace falta, pero atendiendo a la realidad de la región de Antofagasta. Ojalá que nos vaya bien en esta región, porque si no va mal, o nos va más o menos, nomás ponemos en riesgo el proceso de descentralización en Chile. Por eso que vamos a estar mañana escuchando a los actores a ver cómo ha sido esta experiencia en los últimos 6 meses. Pues lo importante, Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional en los estudios de Antofagasta Televisión, profundizando en estos temas. Queremos agradecerle como siempre su disposición y le dejo las pantallas también para que envíe algún mensaje especial a los ciudadanos que seguro en todo este recorrido siempre le están diciendo cosas, pidiendo algo y quizás para reforzar ese compromiso de cumplimiento de tareas que es un poco lo que van a hacer con Calama, con Antofagasta. No, yo lo que quisiera decir es que todos sabemos que estamos en la economía anda lenta, que estamos en un momento dificultosos, que nosotros sí estamos muy esperanzados de que en los próximos meses esto va a tomar más dinamismo, pero lo que puede hacer la diferencia en los próximos años, en los próximos meses incluso, es que la gente de Antofagasta se sienta partícipe del desarrollo. Y nosotros estamos generando los instrumentos legales, administrativos, para que pueda haber más participación y por tanto más pertinencia en las cosas que hace el Estado en beneficio de las y los ciudadanos. Gracias, subsecretario. Con ustedes nos vamos a encontrar en otro momento para seguir profundizando algunos temas de interés y que nos marquen la pauta informativa. Por su atención, muchísimas gracias.